Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en este domingo 16 de noviembre, el 33º del tiempo ordinario, la celebración eucarística presidida por el Santo Padre León XIV en el marco del Jubileo de la Esperanza y en la Jornada Mundial de los Pobres. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción y de Gabriele Di Domenico en la asistencia técnica. Saludamos a las emisoras conectadas con esta señal: Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca también en Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Setelmón Televisión en España, EWTN Radio y Televisión en Estados Unidos. También en Estados Unidos ESNE, El Sembrador Radio y Televisión y Radio Paz de Miami. Ya estamos con las imágenes de la Basílica de San Pedro, repleta, como también la plaza de San Pedro no está repleta, pero sí 12.000 peregrinos están siguiendo esta celebración eucarística a través de las pantallas gigantes. Se celebra este domingo, como dijimos, aquí en la Basílica, la misa en la Jornada Mundial de los Pobres, en el jubileo dedicado a las personas necesitadas que comenzó el pasado viernes con la Vigilia de Misericordia en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ayer tuvo lugar la peregrinación a la Puerta Santa con más de 10.000 peregrinos que asistieron acompañados por las distintas realidades caritativas diocesanas, por voluntarios y por trabajadores. Hubo también un momento de oración hacia las 4 de la tarde en la Plaza de San Pedro. Y les contamos que hace solamente unos instantes el Santo Padre se acercó a la plaza para saludar a los peregrinos que no pudieron acceder a la basílica y les recordó una frase del Evangelio: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos queremos estar, dijo el Santo Padre, entre los pobres del Señor, porque nuestra vida es un don de Dios y lo recibimos con mucha gratitud. El Papa les agradeció su presencia, dijimos unas 12.000 personas en la plaza, y la basílica se queda un poco pequeña, confirmó el Santo Padre. Ustedes forman parte de la iglesia y pueden seguir también la misa desde las pantallas. Les pidió participar con mucho amor, con mucha fe, sabiendo que todos estamos unidos en Cristo. Y por supuesto les dio cita para después, para la hora del Ángelus al mediodía en la plaza. Y en este jubileo de la esperanza, en este jubileo de los pobres, se inserta precisamente hoy lo que es la 9ª edición de la Jornada Mundial de los Pobres, que fue querida e instituida por el Papa Francisco en el jubileo extraordinario de la Misericordia. Comenzó a celebrarse en el año 2017. El Papa Francisco quiso que se celebrase el domingo 33 del tiempo ordinario como una ayuda a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar sobre cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio. Esta celebración viene cada año precedida por un mensaje del pontífice en el que invita a la Iglesia a centrar su atención en un tema específico. Este año el Papa León ha elegido el tema Tú, Señor, eres mi esperanza, subrayando que la esperanza cristiana no nace de la abundancia, sino de la necesidad. En imágenes, el altar de la confesión, el baldaquino, que recordamos que ha sido reestructurado para este jubileo de la esperanza. Y decíamos, el Papa León eligió como tema Tú, Señor, eres mi esperanza. El pontífice
alerta del riesgo de acostumbrarse y de resignarse ante las nuevas oleadas de pobrezas, de empobrecimiento. Frente a esto invita a poner a los pobres en el centro de la mirada y a generar nuevos signos de esperanza que den testimonio de la caridad cristiana. El pobre, dice el Santo Padre, escribe el Santo Padre, puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, en cuanto que por su necesidad muchos de ellos encuentran en Dios su mayor esperanza. Y como dijimos, presentes en la Basílica personas pobres y asociaciones que trabajan diariamente en el acompañamiento de los más necesitados. 1.300 de estas personas después de la misa van a ser acogidos en el aula Pablo VI para un almuerzo con el Santo Padre organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Al terminar el almuerzo, cada uno recibirá como regalo una mochila con bienes de primera necesidad, gracias al apoyo de los padres vicencianos que con ocasión del 400 aniversario de su fundación han querido homenajear a los pobres con un gesto concreto de cercanía. La iniciativa que fue propuesta por primera vez, como ya recordamos, en 2017, fuertemente deseada por el Papa Francisco, es para animar a la Iglesia a salir de sus propios muros y encontrar la pobreza en las múltiples formas en que se manifiesta en el mundo actual. La antífona de entrada: y la cruz hace su ingreso procesional por la nave central de la Basílica, seguida por el libro de los Evangelios. Y el Santo Padre hace su ingreso también, saludando a los fieles, bendiciendo. Son cerca de 6.000 los fieles presentes en la Basílica, es la información que nos llega. En este momento, cerca de 6.000 personas presentes en la Basílica, 12.000 presentes en la plaza siguiendo esta celebración eucarística. Es el Salmo 84, el que escuchamos en la antífona de entrada. Has sido bueno, Señor, con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. Escucharé lo que dice el Señor, Él anuncia la paz para su pueblo. La verdad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo y caminará ante Él. Vuélvete a nosotros, Dios, nuestra salvación, y calma tu indignación contra nosotros.
Santo Padre, casi llegado al altar de la confesión. Recordamos ante todo, queridos estimados oyentes y telespectadores, que esta es una transmisión radio-televisiva, por lo cual describimos, también tratamos sin interrumpir demasiado el audio de describir para las personas que no tienen las imágenes lo que va sucediendo en esta celebración eucarística. El Santo Padre inciensa el altar. Recordamos que el incienso, tal como se desprende de las Escrituras, tiene un significado de culto, de honor y también de oración, de sacrificio, además de los usos de aromatización y purificación. Ha incenciado también la imagen de la Virgen. Y se dispone al saludo litúrgico. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, la esperanza que portiamo nel cuore. Hermanos y hermanas, la esperanza que llevamos en el corazón vence el temor del mundo viejo que se consume y genera en nosotros la alegría por la novedad del Evangelio. A Cristo, Sol de Justicia, pidamos la gracia de trabajar por su reino y de compartir con el pobre el pan de salvación. Al inicio de esta celebración eucarística, invoquemos la misericordia de Dios, fuente de reconciliación y de comunión. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, Concédenos, Señor ci Dios renda nuestro, sempre lieti del alegrarnos tuo siempre servizio, en tu servicio, perché solo nella dedizione a te, porque en fonte di ogni dedicarnos a bene, ti, autor de possiamo todos avere los felicità bienes, piena e consiste la duratura. felicidad completa y Per il nostro duradera. Signore Gesù Por Cristo, tuo nuestro Figlio Señor che è Dio, Jesucristo. e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amén. Tiene lugar ahora la liturgia. Damos paso a la liturgia de la palabra, que comienza con la primera lectura tomada del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20. A reading from the prophet Malachi. Behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and He aquí, all porque evildoers llega el will be día, stubble. abrasador como un horno. The day Todos that is los coming arrogantes y shall los que set hacen them el ablaze, mal serán como says the Lord of paja. hosts, El día que so llega that los it will leave consumirá, them dice neither el Señor root de los nor branch. ejércitos, hasta no But dejarles for raíz you ni who rama. fear my name, Pero para the ustedes, Son of los que temen mi Righteousness nombre, shall rise brillará el sol with de healing justicia in que its trae wings. la salud en sus rayos. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Al salmista respondemos, el Señor gobernará al mundo con justicia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor gobernará al mundo con justicia. Risuoni il mare e quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. Griten de gozo ante el Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Giudicherà il mondo con giustizia. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses será leída en español. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche,
trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Y el diácono lleva solemnemente el libro de los Evangelios al ambón todos de pie para escuchar la palabra de Dios. Hoy Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: En aquel tiempo,
como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Verbum Domini. El Santo Padre toma de las manos del diácono el libro de los Evangelios y bendice con él a la asamblea. Nos preparamos ahora para escuchar la homilía del Santo Padre
Con motivo del Jubileo de los Pobres, aquí en la Basílica de San Pedro, hoy 16 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Cari fratelli e sorelle, le ultime Queridos hermanos y hermanas, los últimos domingos del año litúrgico nos invitan a contemplar la historia en su desenlace final. En la primera lectura, el profeta Malaquías vislumbra la llegada del día del Señor como el comienzo de un tiempo nuevo. Este tiempo se describe como el tiempo de Dios, en el cual, como un alba que da paso al sol de justicia, las esperanzas de los pobres y humildes recibirán una respuesta definitiva del Señor. Y las obras de los malvados y su injusticia serán erradicadas, quemadas como paja, especialmente en detrimento de los indefensos y los pobres. Este sol naciente de justicia, como sabemos, es Jesús mismo. El día del Señor, en realidad, no es solo el día final de la historia, sino que es el reino que se acerca a cada persona en la venida del Hijo de Dios. En el Evangelio, empleando el lenguaje apocalíptico propio de su tiempo, Jesús anuncia e inaugura este reino. Él mismo es, de hecho, el señorío de Dios que se hace presente y se abre paso en los dramáticos acontecimientos de la historia. Por lo tanto, no deben asustar al discípulo, sino hacerlo aún más perseverante en su testimonio y consciente de que la promesa de Jesús siempre está viva y es fiel. Ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Esta, hermanos y hermanas, es la esperanza a la que nos anclamos, incluso en medio de los acontecimientos no siempre alegres de la vida. Aún hoy la Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Y allí, donde todas las esperanzas humanas parecen agotarse, se vuelve aún más firme la única certeza, más estable que el cielo y la tierra, de que el Señor no permitirá que ni un cabello de nuestra cabeza perezca. En medio de las persecuciones, los sufrimientos, las dificultades y las opresiones de la vida y la sociedad, Dios no nos deja solos. Él se presenta como aquel que aboga en nuestro favor. Este hilo conductor recorre toda la Escritura, narrando la historia de un Dios que siempre está al lado de los más pequeños, del huérfano, del extranjero y de la viuda. Y en Jesús, su Hijo, la cercanía de Dios alcanza la máxima expresión del amor. Por eso, la presencia y la palabra de Cristo se convierten en un júbilo y un jubileo para los más pobres, ya que Él vino a anunciarles la buena nueva y a proclamar el año de gracia del Señor. Nosotros también participamos de manera especial de este año de gracia, precisamente hoy, al celebrar con esta jornada mundial el jubileo de los pobres. Toda la Iglesia se regocija y se alegra. Y ante todo a ustedes, queridos hermanos y hermanas, deseo transmitirles con fuerza las palabras irrevocables del Señor Jesús. Dilexite, te he amado.
Sí, a pesar de nuestra pequeñez y pobreza, Dios nos mira como nadie más y nos ama con un amor eterno. Y su iglesia aún hoy, quizá especialmente en nuestro tiempo, todavía herida por pobrezas antiguas y nuevas, desea ser madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia. Cuántas pobrezas opriman nuestro mundo, ante todo son pobrezas materiales, pero también existen muchas situaciones morales y espirituales que a menudo afectan sobre todo a los más jóvenes, y el drama que las atraviesa a todas de manera transversal es la soledad. Ella nos desafía a mirar la pobreza de modo integral, porque ciertamente a veces es necesario responder a las necesidades urgentes, pero en general lo que debemos desarrollar es una cultura de la atención, precisamente para romper el muro de la soledad. Por eso queremos estar atentos al otro, a cada persona, allí donde estamos, allí donde vivimos, transmitiendo esta actitud ya desde la familia, para vivirla concretamente en los lugares de trabajo y de estudio, en las diversas comunidades, en el mundo digital, en todas partes, empujándonos hasta los márgenes y convirtiéndonos en testigos de la ternura de Dios. Hoy, sobre todo, los escenarios de guerra presentes lamentablemente en diversas regiones del mundo parecen confirmarnos en un estado de impotencia. Pero la globalización de la impotencia nace de una mentira, de creer que esta historia siempre ha sido así y no podrá cambiar. El Evangelio, en cambio, nos dice que precisamente en las agitaciones de la historia, el Señor viene a salvarnos. Y nosotros, comunidad cristiana, debemos ser hoy, en medio de los pobres, signo vivo de esta salvación. La pobreza interpela a los cristianos, pero interpela también a todos aquellos que en la sociedad tienen roles de responsabilidad. Exhorto por ello a los jefes de Estado y a los responsables de las naciones a escuchar el grito de los más pobres. No podrá haber paz sin justicia. Y los pobres nos lo recuerdan de muchas maneras, con su migración, así como con su grito tantas veces sofocado por el mito del bienestar y del progreso que no tiene en cuenta a todos y que incluso olvida a muchas criaturas abandonándolas a su propio destino. A los agentes de la caridad, a los numerosos voluntarios a quienes se ocupan de aliviar las condiciones de los más pobres, expreso mi gratitud y al mismo tiempo mi aliento para que sean cada vez más conciencia crítica en la sociedad. Ustedes saben bien que la cuestión de los pobres reconduce a lo esencial de nuestra fe, que para nosotros son la misma carne de Cristo y no solo una categoría sociológica. Es por esto que la Iglesia, como madre, camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Comprometámonos todos. Como escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, en la espera del retorno glorioso del Señor, no debemos vivir una vida replegada sobre nosotros mismos, ni en un intimismo religioso que se traduzca en desentenderse de los demás y de la historia. Por el contrario, buscar el reino de Dios implica el deseo de transformar la convivencia humana en un espacio de fraternidad y de dignidad para todos, sin excluir a nadie.
Está siempre a la vuelta de la esquina el peligro de vivir como viajeros distraídos, desatentos al destino final e indiferentes hacia quienes comparten el camino con nosotros. En este jubileo de los pobres, dejémonos inspirar por el testimonio de los santos y santas que han servido a Cristo en los más necesitados y lo han seguido en la vía de la pequeñez y de la entrega. De manera especial, quisiera proponer la figura de San Benito José Labre, que con su vida de vagabundo de Dios podría ser considerado como patrono de todos los pobres sin hogar. Que la Virgen María, que en el Magnificat siga recordándonos las elecciones de Dios y se hace voz de los que no tienen voz, nos ayude a entrar en la nueva lógica del reino, para que en nuestra vida de cristianos se haga presente el amor de Dios que acoge, perdona, venda las heridas, consuela y sana. Se hace un momento de respetuoso silencio en la Basílica Vaticana. La Vatican Media nos devuelve la imagen de la Moreneta, la Virgen presente desde 2011, querida por el Papa Benedicto XVI en todas las celebraciones pontificias. Esta imagen que fue donada a Pablo VI en 1963 por el entonces embajador brasileño. Una estatua de madera del siglo XV de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, conocida, como dijimos, como la Moreneta. Todos de pie. Profesamos nuestra fe.
Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, unidos en el Señor que se hizo pobre para salvarnos, dirijamos al Padre nuestra oración. A las oraciones respondamos, te rogamos, óyenos. En hindi. Padre Santo, vence en la Iglesia toda forma de indiferencia, para que sepa escuchar el grito de los pobres y sea signo de tu presencia. Te rogamos, óyenos. Père juste, inspire aux gouvernants des En francés, Padre justo, inspira en los gobernantes deseos de paz para que se dediquen al crecimiento de cada persona y construyan una comunidad más solidaria. En rumano, Padre omnipotente, acompaña con tu gracia a los científicos para que promuevan un verdadero modelo de desarrollo tecnológico y estén al servicio de la persona y del bien común. En portugués. Padre bueno, concede sabiduría a quienes trabajan por la revolución digital, para que favorezca el mundo del trabajo y ayuden a construir una auténtica justicia social. En polaco. Padre misericordioso, concede a esta familia tuya no desanimarse ante las pruebas del mundo, para que crezca en la esperanza en tu providencia y sea custodiada por tu amor que salva. O Dio, Padre dei poveri, Oh Dios, Padre de los pobres, recibe la oración de la Iglesia e infunde en los corazones la gracia de la perseverancia, para que arraigados en Cristo permanezcamos firmes en la fe, gozosos en la esperanza y unidos en la caridad. nostro Signore. Y así, tras haber escuchado la homilía del Romano Pontífice, con en nuestro corazón las plegarias de los fieles, se da paso ahora a la liturgia eucarística. En la nave central de la basílica, algunos fieles llevan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Se trata de tres familias, por lo que vemos, una pareja de esposos con un niño de pocos meses, una familia numerosa y finalmente una pareja de adultos mayores.
Antes de entregar las ofrendas al diácono, que las deposita sobre el altar, los ofrendantes se acercan al Santo Padre para un saludo. Santo Padre, con cada uno un gesto de paternidad. Los sacerdotes que distribuirán la comunión rodean el altar de la confesión. En este momento el Santo Padre inciensa el altar, las ofrendas. El incienso como oración y sacrificio aparece, recordamos, en el Salmo 141, en donde dice: suba a ti, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Recordamos también que en el Apocalipsis se menciona que vino un ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad
nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre En verdad Santo. es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando: Santo, Santo, Santo. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna.
Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. El Santo Padre presenta al pueblo la hostia consagrada y se arrodilla en adoración. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. El Santo Padre presenta al pueblo el cáliz consagrado y se arrodilla en adoración. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, dell'ordine episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, oh Signore, da tutti. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Dense fraternalmente la paz, la invitación del diácono. Todos en la basílica se intercambian un gesto de paz, gesto que podemos también nosotros cumplir donde estemos, con quien tengamos al lado, en nuestro trabajo. Podemos también enviar nuestro deseo de paz. Mientras en la Basílica de San Pedro los fieles se preparan para recibir la comunión, como dijimos en los inicios de esta transmisión, cerca de 6.000 los fieles presentes aquí en la Basílica, y en los inicios de esta transmisión había 12.000 personas, 12.000 peregrinos en la plaza de San Pedro siguiendo esta transmisión desde las pantallas gigantes allí predispuestas. Es un número que posiblemente haya aumentado ya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Celebran en el altar junto al Santo Padre Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, y el cardenal Konrad Krajewski, prefecto del Dicasterio para la Caridad. El Salmo 33, que está entonando la escola, la antífona, la comunión, se responde con el versículo 19 del Evangelio de San Lucas 21. De San Lucas capítulo 21, gracias a la constancia salvarán sus vidas. Y para acompañamos este momento de comunión desde nuestros hogares. También para las personas que se hayan apenas conectado, recordamos que estamos en la Santa Misa en el marco del Jubileo de la Esperanza en la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra hoy en su 9ª edición.
y nos apoyamos en una nota de la Conferencia Episcopal Española que explica muy bien lo que estamos celebrando precisamente hoy en este jubileo de los pobres, en esta jornada mundial de los pobres, esta jornada que se celebra en el contexto del jubileo de la esperanza. Todo esto, todas estas iniciativas que han sido impulsadas por el Papa Francisco coinciden en la urgencia de hacer visible la esperanza, especialmente entre los que viven en situación de pobreza, entre quienes son víctimas del hambre, entre quienes son víctimas de la violencia, del desplazamiento forzoso de sus lugares de origen y la vulneración de sus derechos humanos. Las palabras del salmista, tú, Señor, eres mi esperanza, lema de esta jornada mundial elegido por el Papa León, también brotan de un corazón oprimido por graves dificultades. Pero como recuerda el mismo Papa, un corazón que permanece firme en la fe y encuentra en Dios la roca y la fortaleza en la que apoyarse. Como el salmista, el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, porque la profesa en una condición de vida precaria, marcada por privaciones, por fragilidad, por marginación. El pobre no confía en las seguridades del poder o del tener, al contrario, las sufre y con frecuencia es víctima de ellas. Su esperanza solo puede reposar en otro lugar. El Santo Padre León invita a reconocer a Dios como nuestra primera y única esperanza para realizar el paso de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de camino, las riquezas se relativizan, enseña el Papa, porque se descubre el verdadero tesoro del que realmente tenemos necesidad. De hecho, el Santo Padre señala que la pobreza más grave es no conocer a Dios, pensar que no necesitamos a Dios y que podemos llevar adelante la propia vida independientemente de Él. Y también indica que las responsabilidades que conlleva la invitación bíblica a la esperanza, mientras se afrontan las causas estructurales de la pobreza, todos estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien, que den testimonio de la caridad cristiana, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas. Entre esos signos de hoy destacan las casas familia, las comunidades para menores, los centros de escucha y de acogida, los comedores para pobres, los albergues o las escuelas populares, que son todos tan importantes para sacudirnos de la indiferencia y motivar el compromiso en las distintas formas de voluntariado. Para la Iglesia, los pobres no son una distracción, sino los hermanos y hermanas más amados. Cada uno de ellos nos provoca tocar con las manos la verdad del Evangelio. Por eso la Jornada Mundial de los Pobres quiere recordar a nuestras comunidades que los pobres están en el centro de toda actividad pastoral, no solo de su dimensión caritativa, sino también de lo que la Iglesia celebra y anuncia. Se hace un momento de respetuoso silencio para la meditación de los fieles.
Y recordamos que el Papa León nos dice que ayudar al pobre es una cuestión de justicia antes que de caridad. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti Señor, preghiamo, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Per Cristo nostro Signore. Los ritos de conclusión nos preparamos para recibir la bendición del Santo Padre. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Assiste con bontà il tuo popolo, Signore. Asiste con bondad a tu pueblo, Señor, y no prives de tu consuelo en la tierra a quienes llamas a los bienes eternos. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Canto mariano, mira a tu pueblo. El Santo Padre se detuvo con este canto ante la imagen de la Moreneta, la de Nuestra Señora de Montserrat, que desde hace 15 años acompaña las principales celebraciones papales. Besa el altar y comienza la procesión de salida.
Cuántas pobrezas oprimen nuestro mundo. Ante todo, ha dicho el Papa en su homilía, son pobrezas materiales, pero también existen muchas situaciones morales y espirituales que a menudo afectan sobre todo a los más jóvenes, y el drama que las atraviesa a todas de forma transversal es la soledad. Ella nos desafía a mirar la pobreza de modo integral, porque ciertamente a veces es necesario responder a las necesidades urgentes, pero en general lo que debemos desarrollar es una cultura de la atención, precisamente para romper el muro de la soledad. Comprometámonos todos, nos pide el Papa, como escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, en la espera del retorno del glorioso del Señor. No debemos vivir una vida replegada sobre nosotros mismos, ni en un intimismo religioso que se traduzca en desentenderse de los demás y de la historia. Por el contrario, buscar el reino de Dios implica el deseo de transformar la convivencia humana en un espacio de fraternidad y de dignidad para todos, sin excluir a nadie. Amigos oyentes, estimados telespectadores, mientras vemos al Santo Padre que saluda a los fieles mientras hace su salida de la Basílica Vaticana, y con este subrayado de la homilía del Papa nos despedimos por unos minutos, porque nos volveremos a encontrar para la oración del Ángelus que el Santo Padre guiará desde la ventana del Palacio Apostólico Vaticano. Los saluda Griselda Mutual en los micrófonos y Gabriele Di Domenico en la asistencia técnica. Gracias por su compañía. Laudetur Jesus Christus.